Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen mediodía. Primer día con temperatura bajo cero del año, importante, que se mantuvo durante varias horas. Parece que va a seguir así un par de días. Bueno, estamos en junio, estamos en invierno, ha tocado un invierno clásico, como los de antes, dicen los mayores. Bueno, no está frío, está caliente y calentísimo el clima, no por lo que sea complicado, sino un tema de tensión, de debate, de exposición, y yo digo también de madurez en el Congreso de la Nación por la discusión que se está abriendo en el plenario de la Cámara a raíz de la sanción o no de la ley de interrupción del embarazo, la ley del aborto, de la legalidad del aborto. Bien, las posiciones son claras, son contundentes, y si bien el debate adentro es interesante, por lo menos lo que se vino dando en el Congreso, con matices, con algunos cuestionamientos que se pueden hacer, fue un debate interesante. Hay que ver que el tema no se convierta en una nueva grieta. Hay dos grupos que hacen vigilias, hay alguna falta de respeto en las redes sociales, hay algunos embates que no admiten la tolerancia. Los argentinos parece que en muchas cosas no admitimos, no somos tolerantes, no respetamos la opinión del otro. Al que no piensa como nosotros o al que tiene una mirada diferente, le decimos bruto, le decimos bestia, le decimos inútil. Lo humillamos por el solo hecho de pensar distinto a nosotros. ¿Desde dónde hablamos? ¿Somos los dueños de la verdad? Y si la verdad la tiene el otro, todo es muy relativo. Hay que ser respetuoso por el pensamiento de los demás. Hay que ser respetuoso por lo que hace y por lo que dice el otro. No importan las contradicciones y demás. Es una cuestión de pararse frente a determinado fenómeno con una mirada clara. Pero bueno, felizmente en el Congreso, de momento, el debate es serio y es respetuoso sobre un tema difícil, complicado, y no hay que esquivarle al bulto. En el medio está la Iglesia. Entonces, la política le tiene un temor reverencial a la Iglesia. Ningún político se quiere pelear con la Iglesia, salvo los grupos de ultraizquierda y demás que les conviene provocar, digamos, ese tipo de situaciones. Pero al estar la Iglesia en el medio, cualquier posición que se tome hay que ir despacito. De todas maneras, en el gobierno hay posiciones. Macri dio libertad de acción a sus legisladores. Da la impresión de que va creciendo el sí entre los legisladores de Cambiemos. Por ejemplo, el jefe de bloque del radicalismo, Mario Negri, se expidió en las últimas horas por una red social haciendo clara su posición a favor de la ley. No es una cosa tomada a los pelos o suelta o azarosa esa, es una cosa planificada. Los radicales están moviéndose hacia ese lado. Igual va a ser un final de bandera verde. Va a ser como está la sociedad. En este caso, la Cámara de Diputados va a ser la foto de la sociedad argentina, dividida en partes casi iguales. Casi iguales. Todas las fuentes con las que consultamos, legisladores, periodistas, funcionarios de gobierno, nos dicen lo mismo. Esto se define por el voto de los legisladores que no se han expresado, que no quiere decir que estén indecisos, sino que no han expresado su opinión. Entre ellos se encuentra el jefe de ese cuerpo, Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, cuyo voto vale doble. Hay algunas voces que especulan con un eventual empate. Se daría lo mismo que en aquel conflicto del campo. ¿Recuerdan el conflicto del campo donde tuvo que desempatar el vicepresidente con Cobos con aquel voto no positivo? Que tanto escándalo armó y marcó un antes y un día después en la historia del kirchnerismo en el país. Pero esta es
otra cuestión, esta es otra novela y es otro debate. Es un debate mucho más filosófico, es un debate con contenido ético, teológico, si se quiere, de alguna manera, porque estamos hablando de una cuestión en la cual la fe y la iglesia y las creencias religiosas tienen mucho, pero mucho que ver. Bueno, vamos a ir siguiendo todo el debate en la medida que podamos. Vamos a tratar de asomarnos al Congreso de la Nación y mostrar, para que ustedes puedan ver y escuchar en su caso, lo que va pasando en la Cámara Baja de la Nación. Vamos a los títulos. Voto a voto. En un escenario de extrema paridad a partir de un repentino cambio de tendencia en el conteo preliminar de votos, el proyecto de despenalización del aborto recibió ayer dictamen favorable en la Cámara de Diputados y desde las 11 de la mañana se definirá su suerte en el recinto. Fueron 64 firmas contra 57 para que se dé un debate histórico en la Argentina. Seguimos repasando más títulos sin cambios. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó en las últimas horas que el medio aguinaldo de junio estará sujeto al pago del impuesto a las ganancias. Hay otras prioridades, aseguró el ministro en una entrevista. También calificó de oportunista el proyecto del senador Pichetto para eximir este medio aguinaldo del pago de este gravamen. Seguimos con información. Paro confirmado. El Consejo Directivo de la CGT decidió este martes a la tarde llamar a un paro nacional de 24 horas sin movilización para el lunes 25 de junio ante la respuesta insuficiente del gobierno del petitorio entregado la semana pasada por la CETERA obrera. Fue luego de que el encuentro que iban a tener en el gobierno se suspendiera. Más títulos a las 12:08. Discuten la SUBA. El ente regulador de servicios públicos realiza hoy una audiencia pública para analizar el pedido de aumento de la tarifa energética por parte de EPEC. La audiencia se desarrolla desde las 10 en el complejo Forja. A fines de mayo, la empresa provincial de energía solicitó que el ERCEP avale un aumento del 8% escalonado en tramos. Privados movilizados. El Sindicato Argentino de Docentes Privados, Seccional Córdoba, decretó un paro de actividades con movilización para el próximo jueves, aludiendo a un deterioro del sistema educativo y en repudio al plan de ajustes socioeconómicos y de endeudamiento dispuestos por el Gobierno Nacional, que impacta fuertemente en el bolsillo. Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Loco. ¿Cómo los trata el frío? El primer bajo cero, ¿no? Mal. Del año. Sí. ¿Sí? Sí, es duro salir, Es duro, ¿no? Es complicado. Es duro el momento en el que Es abrís la complicado. puerta y... ¿Cómo viene el tema del... Ya que estamos en el tema, ¿cómo viene el tema del... Asumámoslo, le diría. Hay que asumirlo, ¿no? Asumámoslo. Hacete Sí. cargo del invierno. Claro. Ya no hay forma de esquivarle al bulto, como quien dice. O sea, antes se ponía... Yo me acuerdo cuando era más chico, arrancaban las clases en marzo y uno ya tenía que salir abrigado. Bueno, se ha ido corriendo, pero el frío está concentrado en estas estaciones y ha venido para quedarse. Nos vamos a asomar a la ventana de Canal C y los invitamos a los de la radio que se arrimen a cualquier ventana que tengan ahí cerquita para O hablar con un poquito prudencia, del si van en tiempo. el auto, que se fijen qué hay delante de ellos. Qué Sí, lindo para que se adelante, ve que la miren por el ciudad, parabrisas y ¿no? no por la ventanilla, No por la porque si no ventanilla. se está distrayendo mientras ven el tiempo. Aquellos que tienen techo solar les es más fácil un poquito en el semáforo mirar para arriba, ¿no? Claro. Perdón, ¿cómo se nota que nuestro titulador de Biógrafa ha venido del exterior? Porque ha utilizado términos en inglés hoy. Dice Córdoba on Ice. Claro, se nota que estuvo en Córdoba New en York el City, ¿no? hielo. El chico. Claro. Estuvo en New York City el pibe. Sí, bueno. Entonces, Tipo Anglo- Disney on Ice sería Córdoba on Ice, algo así. sí, está fresquito, ¿no? La mañana más complicada del año, realmente. A mí- 6 grados 7 décimas la temperatura actual. Para hoy se espera una máxima de 13 grados. Y atención que para mañana y para pasado hay una mínima de 0 grados. Pero puede descender más. Sí, Recordemos que para hoy también era mínima de 0, pero en realidad estuvimos por debajo. Y las máximas van a rondar entre los 12 y los 13 grados con cielo parcialmente nublado. Así que va a ser bastante grande la El helada. sábado que va a caer. ser frío también, Sí, también, ¿no? también. O sea, mañana de jugar la selección, frío. Churros con chocolate, le Churros con recomiendo. Oh, la fresca viene Sí, bravo. y bueno, A esa está bien, hora, sí, pero no largar a rellenos, esa por hora favor. con eso. Si va a comprar, no Es rellenos para mí. complicado. No, yo tranqui.
¿Ah, sí? Sí, una cosa más tranquila. Ah, bueno, No bueno. estoy nervioso, con el partido yo me pongo nervioso. Yo creo que Soy de los que se ponen nerviosos. El sábado va a ser Casa de Padres, por supuesto, donde siempre hay algún rico postre, factura. Pero tenemos el domingo, el Día del Padre. Que También, que- bueno, claro. hacemos como una maratón. Una maratón gastronómica. Donde no van a comprar ni chocolate ni churro es en la Federación Española de Fútbol. Tremendo, pero es una bomba lo que pasó. Mi mayor hierro desde que estoy en el programa. Ayer hablábamos con Diego Misraji Sí, sobre el tema de la selección española. Y digo, los españoles que Para aquellos que no están al tanto, Claro. echaron al entrenador de España por haber firmado con el Real Madrid. Ah, lo el Real echaron, Madrid. finalmente. Claro, lo Lo echaron. echaron. No va a ¿Cómo se llama? dirigir Lopetegui. Lopetegui. No va a dirigir, Lopetegui está a 2 días. El Real Madrid anunció ayer que Lopetegui iba a ser Claro, su al director mediodía que técnico. nos comentaba Misraji. Sí, y yo dije, en España no pasa nada, tranquilo, ¿ves? Parece que Se lo pasó toman de otra todo. forma. Me dice Misraji esta mañana, usted no sabe nada ni de política y mucho menos de política deportiva. Y tiene razón Misraji, yo dije una barbaridad. España se armó un lío tremendo ayer, un conflicto político se generó por estas cuestiones Perdón, ¿y derivan quién a quedó eso. ahora o Y todavía no, no lo está echaron definido? Lopetegui, Hierro, nombraron a un Fernando Hierro. dirigente, a un jugador de fútbol histórico de la selección de España, que era del Real Madrid, que es Fernando Hierro, un defensor famosísimo. Pero se juega mucho Entrenador. España en este caso, digo, Sí, si era claro. uno de los favoritos Yo no y le sé cambian qué el pasó DT. ahí con el Real Madrid, una interna política fuerte. Sí, yo creo que fue durísimo, pero... Anunciado a 2 días del Mundial. Pero ¿sabe qué? En términos éticos está perfecto. Y sí. Y eso yo a la Federación de Fútbol la aplaudo. No. Porque nosotros criticamos está a... perfecto. No, yo no digo Lo que esté ¿sabes en qué? contra, pero digo... Pero no, me parece bárbara la medida de la Federación. Lo que me pareció extraño fue que Real de Madrid Lo anunciara. 3 Claro. días antes. Falta de cintura eso. Cuesta creer, ¿no? En realidad, o en realidad será que al Real Madrid le importa poco el fútbol español. Y Porque esa es querían otra tener el cuestión. técnico a disposición. Sí, pero ¿Qué sé no, yo? me parece No que creo. no. Porque, a ver, si yo fuera Lopetegui, vamos a suponer que le digo al Real Madrid sí, pero bancame hasta que termine el Mundial para comunicarlo. O sea, es una cuestión... Pero me terminó la ciudadanía española dividida por este tema, sobre que no vienen con problemas los españoles. Sí, está bien, pero De para algún mí... lado venimos, ¿no? Para mí está perfecto. Para mí por más Sí, que estuvo muy duela bien. y lo demás. Sí, Nosotros claro. haciendo el paralelismo con nuestra asociación del fútbol argentino, que los criticamos permanentemente los malos manejos y que hacen lo que quieren, en este caso, la Federación Española mostró autoridad. Dijo, esta es la situación, bueno, a mí no me parece que Lopetegui deba seguir afuera. Hasta luego. Donde hubo una maniobra así fue aquí en Argentina de otro tipo, fue utilizar un día del partido de Argentina para que, en principio se habló que la CGT iba a poner el paro el martes 26. Pareció demasiado burdo y los mismos dirigentes de la CGT dijeron, no, che, muchachos, esto va a ser un paro matero. Paro matero eran Y como sí. los 80 los que Hacerlo los el que día le en el hacían que al juega fo- Argentina, al no. fo- Claro, el día que No juega tiene Argentino sentido. hace La un Argentina paro se para inevitablemente. medio torpe pareció el movimiento y lo trasladaron al lunes 25 sin movilización. Lo que pasa es que Camioneros marca un paro para este jueves y es complicado. Entonces la CGT no podía quedar tras mano, digamos. Claro. Se sintió presionada, lo Pero, pusieron para el lunes. ¿no el le paro. parece raro, Lunes digamos, 25. un paro de la CGT sin movilización? Sí, me Es parece extraño, que forma es como parte... cumplir con el paro. Dijimos, Sí. vamos a hacer paro, lo hacemos, Es pero que- no molestamos a es nadie. que Y un paro fo- sin molestar. Es que forma parte de un tire y afloje con el Claro. gobierno nacional, ¿no? Lo que pasa es que han advertido las centrales obreras que la situación del país es más complicada de lo que ellos creen. Y más allá de que no marche, puertas adentro queda relativamente bien también porque comunica su posición al decir nosotros vamos al paro pero no movilizamos. Y de O sea, hecho, Camioneros también dijo que van a hacer el paro, pero sin movilización, simplemente los camiones se van a mantener al costado de la ruta sin transitar. Ahí es el gremio de Moyano, donde, claro. digamos, el halcón que tiene Moyano es uno de sus hijos, ¿no? Es el Pablo. que es Pablo Moyano, que es el que es presidente independiente, vicepresidente independiente. No recuerdo Vicepresidente independiente, el creo cargo. que es. O tiene un cargo directivo junto con Hugo. Hugo, el presidente, Claro. y es el que lo acompaña en el club Sí, no sé cuál independiente. es. Ese es el más duro de los Moyano. El chico que es legislador es como más
es como más relajado, como más tranquilo. Usted Sí, se está riendo. No, me río porque también muy codiciado en el ámbito de la farándula, ¿no? ¿Quién, Moyano? Moyano, Pablo Moyano. ¿Pablo o el otro? El otro, me parece, Facundo Moyano. Facundo Moyano. Facundo Facundo Moyano. es el que está. Se lo vemos en las revistas, en los paparazzi. ¿Es el que estaba con Susana Jiménez? Y con Con Nicole Nicole, Neumann. parece que tuvo algo ahí con Susana. La productora sabe Está- todo, está en otro sabe sindicato, todo. Me entera, Quiero decir que la productora nos está bajando línea totalmente sobre la Está en sobre otro la historia. sindicato, Facundo Moyano. Está en otro Claro. sindicato, sí, es un delantero. Sí, me quedaba una cuestión también que tiene que ver con lo periodístico. El hacerlo el martes, si hubiera sido el martes, la movilización y esto, hay que recordar esto del tema del juego de las tapas, ¿no? Hacerlo ese día, al jugar Argentina, como suele decir, en realidad se usa otra palabra, pero le mata la tapa a Argentina del otro día. Del otro Sin duda, día. sin duda. No Esas es la cosas palabra se mata, se calculan, usa otra palabra, Sí, pero claro. en la tapa va a salir la selección argentina y en segunda línea hubiese salido lo del paro, porque es así. Entonces, estratégicamente, desde lo comunicacional, también está bien que no se haga ese día. Eso se Sí, calcula tal cual. ABC es. seriamente. Yo me acuerdo que, hablando de las tapas, en una elección acá, previa a la de juez, previa a la de elección de intendente, que en la que ganó juez, en esa elección, el peronismo se prepara para esa elección y hace un gran acto, creo que en el Orfeo. En el Orfeo. Y entonces, bueno, yo trabajaba en La Voz en ese momento, fuimos con todo el despliegue. Ese mismo día, a las 8 de la noche, llamó juez al diario y se presentó con Pichi Campana, un gol, sí. y lo anunció como candidato a legislador de su grupo. Tap. Le dividió la tapa. Y sí. ¿Me entendés? Le dividió la tapa, porque son jugadas movidas. Esto me acuerdo ahora. En el momento de que surge. publicar algunas cosas también. No es lo mismo comentarlo un lunes a la mañana Sin duda. que un viernes a la tarde donde no sale en Sin ningún duda, lado, digamos. Sin duda. Bueno, ¿qué En tenemos? el Congreso está A hablando ver. Brenda Austin. A ver, nos asomamos un ratito. Día clave. Si nos parece bien o mal las decisiones que toman las mujeres, debatimos si habrán o no abortos en Argentina. No. Lo que estamos debatiendo es qué hacemos con la realidad. Cada día, ahora mismo, mujeres de todas las edades, mujeres de todas las clases sociales, en cada rincón de nuestro país, abortan. Estudiantes, profesionales, desocupadas, empleadas domésticas, diputadas, esposas y parejas de diputados, sus hijas. Esto ocurre. Negarlo es tan necio que duele. Lo que estamos discutiendo, reconociendo que todas abortan y que lo hacen en clandestinidad, es en qué condiciones lo hacen. Aquellas que tienen recursos, con la seguridad que da el dinero, lo hacen en clínicas privadas. Y aquellas que no, en el medio de la fuerza que impulsa la desesperación, en condiciones horribles, horrendas. Decía Favaloro, fíjense, 1997, indignado. Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios hacen fortuna sacándole la vergüenza del vientre a las ricas. No discutimos acá nuestra opinión. Discutimos si estamos dispuestos a hacer una ley que sea capaz de respetar las opiniones. Ya vamos a seguir seguramente en algún otro momento del programa escuchando alguna otra voz dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. La escuchábamos recién y la veíamos quienes nos siguen por Canal C, a Brenda Austin, la diputada nacional del radicalismo cordobés, dentro de Cambiemos, por supuesto. Nos vamos a la primera pausa. A la vuelta dialogamos con el fiscal federal Maximiliano Airavedian. Priorizamos la convivencia y las obras en todos los barrios.
como la iluminación, con las 25.500 nuevas LED. Córdoba, capital social. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En el marco del programa Consejo Itinerante, el Consejo Deliberante sesionó el pasado jueves en el CPC Ruta 20. Tras la sesión legislativa, el viceintendente Felipe Lavaque, junto a concejales de distintos bloques, realizaron una plantación de árboles en Plaza República de Albania como parte del programa Consejo Sustentable, que fomenta el uso responsable del papel en la institución. Posteriormente visitaron el centro vecinal de Barrio Matienzo y realizaron un recorrido por las inmediaciones. Tras la visita, el viceintendente Felipe Lavaque destacó la importancia del programa Consejo Itinerante como una forma de escuchar directamente a los vecinos de la ciudad y fortalecer vínculos. El Consejo Deliberante, más cerca. Canal C, alentando juntos a la selección. Muy bien, seguimos con el programa en medio del debate que hoy es el punto central de la agenda política, es el debate en la Cámara de Diputados por la ley del aborto. Un debate que seguirá probablemente, lo hablamos el lunes con la propia diputada Austin acá, que va a seguir mañana y probablemente mañana, entrada a la mañana, recién se vote. En lo que, insisto, es un despropósito. Ese tipo de debates debería cerrarse a una determinada hora y volver al otro día responsablemente y con las neuronas en orden, los legisladores para ordenar sus discursos. Porque si no, a las 5 de la mañana un tipo no puede resolver y decir lo mismo que después de 6 horas de sueño. Bueno, pero ese es un problema de los diputados. Estamos con el fiscal Maximiliano Irabedián, fiscal federal. Le agradecemos mucho, fiscal, su presencia en el programa. Y vamos a tratar otro tema, digamos, latente en la Argentina, un tema que está siempre presente y que la sociedad mira con alguna preocupación, que es la relación de la justicia con el poder. Siempre la gente desconfía de los jueces. Por eso todas las encuestas marcan que hay una poca credibilidad de los funcionarios judiciales. Eso es... ¿Cuáles son las razones que usted ve? Salvo que me diga, no es así, pero ¿cuáles son las razones que ven para que la gente piense como piensa? Bueno, evidentemente el desprestigio de la justicia es una realidad innegable y las causas son múltiples y complejas. Sí es cierto que dentro de las causas los integrantes del Poder Judicial, no todos, algunos, han hecho para que este desprestigio ocurra. Principalmente en causas de alto voltaje político que involucran intereses, se han visto a lo largo, no del pasado reciente, durante mucho tiempo, manejos al menos poco transparentes de la justicia y otros verdaderamente escandalosos que inclusive han terminado con magistrados presos. ¿Cómo se puede mejorar la selección de los jueces? Bueno, un gran avance fue que la selección de los jueces y magistrados sea por sistemas de concurso. Digo que esto fue un gran avance porque
anterior a la reforma de la Constitución de 1994, a los jueces y fiscales los elegía directamente el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente para los jueces federales, el gobernador para los provinciales, con una discrecionalidad casi total, porque solamente requería una aprobación legislativa, y por lo tanto se nombraban a personas que posiblemente, como ocurrió en muchos casos, no tenían ninguna experiencia en la materia en la que iban a ser jueces, ni conocimientos especiales. Muchos nombramientos también estaban vinculados con premios a la militancia política en el sistema anterior. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pasar a un sistema de concursos de idoneidad fue un gran avance. Ahora, el sistema de los concursos es un sistema que está criticado muchas veces en su desarrollo interno, como también en la forma en la que está estructurado. Si se compara a nivel macro cómo es el sistema actual y cómo era el anterior, creo que se avanzó muchísimo. Hoy es muy difícil que logre pasar los filtros de lo que es un concurso de oposición, de antecedentes, de conocimientos. No creo que logre pasar el filtro a alguien que sí lo pasaba antes, que su único mérito era alguna militancia política y no tenía mayor formación. De todas formas, el sistema de los concursos es perfectible y tiene puntos débiles. ¿El Consejo de la Magistratura es una solución? Creo que es una solución, pero hay que ver cómo funciona cada Consejo de la Magistratura, porque en esto hay una gran variedad. Por ejemplo, hay un modelo que tenemos nosotros en el país, que es el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un consejo que es reconocido por lo lento en el proceso de selección de los jueces, también reconocido por lo costoso, por el enorme presupuesto que demanda el funcionamiento de la selección de los magistrados. Algunos dicen que es un elefante blanco, bueno, y otros calificativos que mejor no los digo en el programa. Y hay otros consejos a nivel provincial que funcionan de manera más ágil y con presupuestos bajísimos. Esto ocurre. ¿Cómo ubica el Consejo de la Magistratura de Córdoba, el que selecciona a los jueces de la provincia? El Consejo de la Magistratura de Córdoba se ubica dentro de los consejos que tienen agilidad en el trámite y que funcionan con un presupuesto bajo. No tiene una estructura importante. Está bien. Y en general, más allá de algunos candidatos que han salido seleccionados y han recibido cuestionamientos internos en nuestro ámbito, en general las personas que integran los órdenes de mérito del Consejo de la Magistratura y luego son designados en la provincia, son reconocidas en el medio como idóneos, como personas formadas, como personas que tienen antecedentes y conocimientos como para ocupar la función. La regla es esa. Muchos jueces tienen... ¿Es bueno que los jueces sean profesores en la facultad? Sí, yo creo que es bueno porque me parece que lo académico y lo judicial, la teoría y la práctica se retroalimentan y se enriquecen. Por lo tanto, hace a una formación profesional, sin perjuicio de lo cual puede haber excelentes jueces, obviamente, que no ejercen la docencia. Es decir, no es requisito, pero creo que es positivo. No en la gente, pero sí en el establishment político y económico cordobés, se menciona con frecuencia la fuerza interna que hay en los tribunales federales de Córdoba. ¿Es así? ¿Existe esa interna? ¿Por qué se da, si existiera? Existen internas, esto no es nuevo, existen históricamente internas en los cuerpos que son colegiados o en instituciones en las que confluyen intereses y concepciones de distinto tipo. Esto es prácticamente inevitable. El problema es cuando estas internas, en vez de intentar dirimirse de manera civilizada y dentro de las reglas de juego, empiezan en un juego sucio. Que esto se ha visto en algunos casos que han trascendido inclusive públicamente, que han vinculado a la justicia federal y a algunos de sus integrantes. Es decir, que el hecho de que haya internas en sí es una realidad y me parece que no es preocupante siempre y cuando tenga carriles de entendimiento más o menos razonables y dentro de las reglas de juego. Ahora, cuando ya empiezan a hacerse operaciones mediáticas, cuando empiezan a hacerse denuncias flojas de fundamento, etcétera, como manera de dirimir esos conflictos, ahí es cuando el tema adquiere una gravedad
y que no lo puedo negar que existe. Está bien que usted está lejos y no forma parte de eso, pero ¿los jueces de Comodoro Pi son otra clase de jueces? Bueno, lo que caracteriza principalmente y los diferencia del resto de los jueces del país es la enorme trascendencia que tienen las causas en las que ellos intervienen. Las causas más importantes del país pasan por sus manos. Son pocos los jueces y tienen 12, ¿verdad? 12 y tienen un gran poder, de acuerdo a nuestras leyes de procedimiento, un gran poder de actuación. Son jueces que pueden ordenar allanamiento, que pueden ordenar clausura, que pueden detener personas, etc. Y esto ha hecho que sea un fuero que lo diferencia del resto del país. Si las grandes causas que involucran a los grandes intereses nacionales pasan por esas manos concentradas de 12 jueces y a su vez la ley les da grandes poderes, evidentemente que no son como cualquier otro juez. Y efectivamente varios de los escándalos judiciales que han existido en nuestro país han tenido por escenario a los jueces federales de Capital Federal, a los que se llaman los de Comodoro Pi, y creo que parte del desprestigio de la justicia, del desprestigio con fundamento de la justicia, tiene que ver con los manejos de causas importantes que ha habido en ese ámbito y que termina salpicando a la generalidad de los jueces, porque generalmente en la opinión pública no se discrimina por personas, sino por institución. Está bien, vamos a escuchar las preguntas de los compañeros de la mesa. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Le pregunto específicamente por Córdoba, por la lucha contra el narcotráfico. Ya hace unos años se produjo este desdoblamiento, si se quiere, donde la provincia persigue las causas menores y obviamente la justicia federal sigue con esta competencia en las causas más grandes. ¿Cómo se está trabajando? ¿Este balance de estos años es positivo desde su punto de vista? Bien, tiene un aspecto positivo y aspectos negativos también. En el aspecto positivo yo siempre estuve a favor de la provincialización del segmento menor de los delitos del narcotráfico, como es el narcomenudeo. Creo que desde que la provincia asumió esta tarea lo hizo de manera positiva, ventajosa. El Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la Justicia Provincial es un fuero muy bien formado y que trabaja muy bien. Y esto luego se complementó con la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que en mi opinión es una fuerza excelente, que trabaja con un gran profesionalismo, tiene mucha capacitación, trabajan con seriedad y sus procedimientos generalmente no son cuestionados. Esto, en términos prácticos, en resultados, dio que hubiese un notorio aumento en el desbaratamiento de los kioscos, en los procedimientos de lucha contra el narcomenudeo, que es lo que se quería lograr en definitiva. Quizá en Córdoba Capital esto no se advierte porque es tal la envergadura del fenómeno del narcomenudeo que así haya un aumento significativo en la lucha, sigue habiendo muchos kioscos. Pero, por ejemplo, a nivel más micro, cuando vamos a localidades del interior, esto es notorio cómo ha repercutido en la práctica. El problema fue de esto que tras la desaparición de la Dirección Drogas Peligrosas o de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la provincia, quedó un vacío para lo que es el narcotráfico de mediana y gran escala, para lo que es la investigación del narcotráfico de mediana y gran escala, que no ha sido totalmente llenado. ¿Qué pasó? Antes, la mayor parte de las investigaciones por narcotráfico las hacía la policía de la provincia, a través de lo que se llama comúnmente drogas peligrosas. Hacía tanto narcomenudeo como narcotráfico grande. La mayor parte de las investigaciones. En diciembre del 2012 se pasa el narcomenudeo a la provincia, para mí con resultados positivos. Y sigue drogas peligrosas con el narcotráfico de mediano o gran escala, trabajando con la justicia federal. Cuando se produce por la crisis del narcoescándalo la eliminación de la conocida como drogas peligrosas, la mayor parte de las investigaciones que venían haciendo de narcotráfico grande quedan abandonadas, de alguna manera. La FPA, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, no la asume porque está creada para narcomenudeo. Entonces, si la responsabilidad de la investigación del narcotráfico grande es una responsabilidad federal, lo que debió hacerse es que desde la Nación reemplazar el vacío que dejaba la policía de la provincia y asignar fuerzas federales para que
siguieran investigaciones importantes. Hoy Córdoba no Y la esto, tiene. No, esto no ocurrió. Es cierto que en Córdoba hay fuerzas federales que investigan y que tienen a veces investigaciones importantes con buenos resultados. Está Policía Federal, está Gendarmería, pero no lo es en la medida y en la cantidad de casos que lograba procesar la antigua drogas peligrosas. Por eso, en la justicia federal, después de estos cambios, tuvimos una caída abrupta de las causas. Primero el narcomenudeo, porque se provincializó, es obvio. Y después, cuando se eliminó drogas peligrosas, fue notorio cómo cayeron las investigaciones grandes relacionadas al narcotráfico de mediano o gran escala. Y por eso, repito, lamentablemente, ese vacío nunca se terminó de llenar. Bien, fiscal, ¿qué tal? Buenos días. Bueno. En el caso de las fiscalías provinciales últimamente, Ana, se han conocido varias denuncias, ¿sí? ¿Por qué cree que se da esto? ¿Por un cuestionamiento, digamos, de la sociedad? ¿Se está resquebrajando o ha perdido tal vez la autoridad o el prestigio que tenía en algún momento, hablando de justamente las fiscalías provinciales, comparándolas con las federales? ¿En relación a qué tipo de denuncias? Es decir, cuando han sido denunciados... Denuncias de cuestionamientos a los fiscales. ¿A los fiscales? Sí. Bueno, en general en lo que es el descrédito de la justicia, Sí. hay una generalización que es inevitable. Pero evidentemente, como en toda institución, hay personas que tienen un comportamiento excelente, hay otras que tienen un comportamiento dudoso y hay otras que tienen un comportamiento decididamente malo. El problema es que cuando hay un escándalo que afecta a uno de los integrantes de una institución, Claro. esto tiene una gran repercusión y de alguna manera se termina ensuciando a todos. A lo que voy es que ha habido denuncias graves contra fiscales, esto es cierto, y también es cierto que ha habido condenas severas, en algunos casos, en otros no tanto, contra fiscales que han incurrido en graves delitos, como son casos de corrupción. Es decir, ha habido juicios públicos, sentencias de fiscales que han terminado destituidos y en la cárcel. Claro, pero ¿por qué cree que por ahí en las fiscalías provinciales se está dando más esto que, digamos, que en la federal? Claro, no, ¿Hay algún factor? el problema es numérico. Claro. También, porque como en nuestro diseño constitucional la administración de justicia por regla es de las provincias, Sí. la justicia provincial es mucho más grande que la justicia Claro, el número de federal integrantes. asentada en cada provincia. La justicia federal de Córdoba, comparativamente con la provincia, es mínima. La ciudad de Córdoba tiene 3 fiscales federales, ¿verdad? 3 fiscales federales. Claro. Claro, Y la de la provincia, ya perdí la cuenta cuántos son. claro. Son Muchísimos. Aparte, la justicia provincial tiene muchas más sedes en el interior que la justicia federal. Es decir, que hay una cuestión numérica y por lo tanto numéricamente va a haber mayores cuestionamientos a una que a otra. El mayor cuestionamiento político se me ocurre a mí, yendo por donde va Carolina, es acerca de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Que es un fuero sumamente castigado y se castiga a los funcionarios que ocupan esa banca, precisamente sospechados de dependencia política. Sí, el fuero anticorrupción es una realidad que está muy desprestigiado, en la consideración pública tiene una muy baja estima y a juzgar por los resultados que ha tenido, evidentemente que hay razones para no gozar de un buen concepto, al menos en lo que hace eficiencia de ese fuero particular, a punto tal que ha habido proyectos y sigue dando vuelta la idea de directamente eliminarlo. Eliminarlo. ¿Usted considera que habría que eliminarlo, ese fuero, y dotar de los mecanismos al resto de las fiscalías? Yo en principio estoy a favor de que haya fueros especializados para las temáticas delictivas que exigen una especialización. Por ejemplo, el fuero de lucha contra el narcotráfico ha sido un gran avance en la lucha contra el narcomenudeo, en mi opinión. Y en ese sentido estoy a favor de que haya fueros de naturaleza penal económico o anticorrupción. Pero cuando en la práctica un fuero no funciona, como los resultados indican el de Córdoba, estoy en contra de que siga funcionando algo que en la realidad no anda. Claro, debería o modificárselo profundamente o sustituirlo. Claro, yo en teoría, si hablamos teóricamente en abstracto, estoy a favor de los fueros especializados. Cuando hay una realidad que las estadísticas y los casos hablan por sí mismas que no está funcionando, coincido, o en que se lo reforma o se lo elimina. Doctor, para ir cerrando la entrevista, porque se nos va el programa, ¿qué piensa del impuesto a la ganancia y los jueces?
Bueno, considero que el impuesto a las ganancias tiene que ser pagado por todos. Considero que es un privilegio, una prebenda que no tiene razón de ser desde el punto de vista constitucional, porque lo que argumentan las asociaciones o que representan gremialmente, entre comillas, a los jueces, es que como hay una cláusula constitucional de que los haberes de los jueces son intangibles, que esta es una cláusula para seguridad de que el Poder Ejecutivo, cuando no le gustan las decisiones de los jueces, no les baje los sueldos o los quiera presionar por ese lado, se ha querido utilizar ese mecanismo constitucional de protección de la función de los jueces para no pagar impuestos, lo cual son cuestiones distintas. Una cosa es que los magistrados estén protegidos, de que el Poder Ejecutivo ante un disgusto no los quiera presionar económicamente, y otra cosa ya es salir de la norma de la igualdad en los tributos respecto a otros ciudadanos. Es claro, decir, que sobre todo cuando se trata de un tributo que castiga al asalariado más bajo, ¿no? Exactamente. Como es tan general que es transversal a toda la sociedad. Exactamente. Es decir, que de ese punto de vista creo que no es adecuado el no pago de las ganancias. Y también creo que una solución que involucre y trate de dar una posible respuesta, por lo menos a largo plazo, es la que se dio en el último tiempo, de una vez por todas, de todos los que ingresan a la función, es decir, que no tienen derechos adquiridos y que no van a poder hacer juicios reclamando por la reducción del sueldo, empiecen a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, de esta manera, a medida que pasen los años, van a estar todos los magistrados pagando el impuesto a las ganancias y va a ser una discusión ya enterrada. Por eso espero que la judicialización de este tema no dé una nueva marcha atrás a este intento de solución que se ha intentado dar, creo que fue hace 2 años atrás. 2 años, sí. Fiscal, le agradecemos muchísimo la presencia en el programa, que tenga usted un gran mediodía. Bueno, nos vamos a una nueva pausa, enseguida volvemos, nos vamos a asomar de vuelta al debate y después tendremos todo el deporte. Ya venimos. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estamos embelleciendo La Cañada, la eterna enamorada de la ciudad. Nuevas veredas, luces y el cuidado de sus árboles. Un proyecto integral para un símbolo de Córdoba. Córdoba, capital social. La nueva credencial PAMI llega a tu casa. Te la enviamos por correo. No tenés que hacer ningún trámite ni pedirla en tu agencia. La entrega será en etapas y por regiones. Entérate cuándo llega a tu localidad ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-333-1386. PAMI. En el marco del programa Consejo Itinerante, el Consejo Deliberante sesionó el pasado jueves en el CPC Ruta 20. Tras la sesión legislativa, el viceintendente Felipe Lavaque, junto a concejales de distintos bloques, realizaron una plantación de árboles en Plaza República de Albania como parte del programa Consejo Sustentable, que fomenta el uso responsable del papel en la institución. Posteriormente visitaron el centro vecinal de Barrio Matienzo y realizaron un recorrido por las inmediaciones. Tras la visita, el viceintendente Felipe Lavaque destacó la importancia del programa Consejo Itinerante como una forma de escuchar directamente a los vecinos de la ciudad y fortalecer vínculos. El Consejo Deliberante, más cerca. www.canalc.com.ar. Vos, tu ciudad, tu provincia y el país. Todo el día, todos los días. Ahora también en la web www.canalc.com.ar.
Somos Córdoba al Mundo. Desde hace 28 años el primer programa especializado en economía de la televisión cordobesa. Ahora con nueva escenografía y nueva gráfica para que junto a todos estos adelantos tecnológicos usted siga teniendo nuestra opinión y a la vez el resumen de lo que piensan algunas de las principales personalidades del país que tienen que ver con el acontecer económico argentino. Lunes, 22 horas, solo por Canal C. ¿Usted quiere saber qué pasa con la economía, con la política, con la sociedad? Aquí, en Mesa de Diálogo, con la actualidad y toda la información, Ricardo Fonseca, José Ravalli. Los esperamos. Miércoles, 21 horas, solo por Canal C. ¿Te gusta Piazzolla? Sí. Sí, ¿no? Sí. Una gran cosa esa. Uno de los cuestionados de la música argentina. Claro. Bueno, lo escuchamos a su columna. A ver, pasamos el limpio. El derecho para la gente. Sí. Vamos a hablar de esta columna de Sin Códigos para aquellos que están en la radio y que no pueden ver la gran gráfica que nos ha preparado Lucho. Es esta columna donde hablamos un poquito de derecho, pero sin usar los códigos que por ahí tienen un lenguaje un tanto duro, las leyes también. Y hoy particularmente... También, ¿no? Sí. Hoy particularmente de lo que vamos a hablar es... Vamos a tomar un poquito de todo esto que se está hablando en estos momentos que tiene que ver con el aborto. Algunos dijeron, si sale esta ley, va a ser inconstitucional. ¿Está? Pero vamos a tomar eso de qué es inconstitucional o a qué se refiere cuando una ley es inconstitucional para desarrollar específicamente lo que vamos a hablar hoy. No vamos a hablar específicamente de esta ley, que si sale o no del aborto, sino que tomamos ese punto de partida para hablar de cuándo una ley es constitucional y cuándo es inconstitucional. Nosotros en nuestro país tenemos un sistema de jerarquía de leyes, por así decirlo. Imagínense una pirámide. En la punta de la pirámide, que es la ley más importante que nosotros tenemos, quizás alguno del otro lado está diciendo, yo sé, y levanta la mano. Claro, es la Constitución. Es la ley fundamental, por eso se le dice así también. La ley que marca todos los parámetros de las leyes que van a estar por debajo. Así hay que tenerla la Constitución. Fija las reglas. Y después, todo el ordenamiento que haya abajo, todas las leyes que hayan abajo, tiene que estar en consonancia con la Constitución. Hay un montón de pirámides. Si usted agarra cualquier libro de derecho, después de la Constitución, que nadie pone en duda que está en la punta de la pirámide, hay un montón de escalonamientos. Pero lo vamos a hablar bien sencillo, bien simple para que se pueda entender, para aquellos sobre todo que no siguen tanto el derecho en lo minucioso. El orden más o menos es así. La Constitución Nacional, después vienen las leyes nacionales, después vienen las constituciones provinciales, después las leyes provinciales, y así. Ese es el orden. A medida que se va bajando en la pirámide, no solamente se tienen que ajustar a la Constitución, sino a quien está arriba de este sistema de prelación, por así decirlo. Entonces las constituciones provinciales tienen que estar también adecuadas a las leyes nacionales y así. Bueno, a ver, lo vamos a poner un ejemplo bien simple para que usted lo entienda. Bien simple. Vamos a suponer que la Constitución Nacional dice que todos los argentinos tenemos que vestir chaleco. ¿Sí? Vamos a suponer que esto dice la Constitución. Lo estoy exagerando para que se pueda entender. Una ley nacional que está por debajo de este sistema de la Constitución Nacional no puede decir de que todos los argentinos vamos a usar pullover, porque claramente la Constitución ya fijó que vamos a usar chaleco. Lo que sí puede decir la ley nacional es el color que vamos a usar de ese chaleco, porque no está en contra de la Constitución, sino que le agrega un contenido a lo que está en la Constitución Nacional. ¿Las leyes nacionales, por ejemplo, podrían legislar sobre pantalones? Claro, porque la Constitución no habla sobre pantalones, habla sobre chalecos. Y puede decir que pueden usar pantalones y el color, porque no estaría en contradicción con la ley suprema. Bueno, a nuestro sistema, al que tenemos actualmente, hay una cuestión que no es menor. Nosotros en 1994 hicimos la última reforma
de la Constitución, hasta el momento. Y allí se agregaron los tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica, y en la redacción de nuestra Constitución se dijo que esos tratados, que son internacionales, tenían la misma jerarquía que nuestra Constitución Nacional. O sea que ahora, por ejemplo, las leyes nacionales, la Constitución provincial y demás ordenanzas, cartas orgánicas, no solamente tienen que ajustarse a la Constitución Nacional, sino también a esos tratados internacionales. O sea, volviendo al ejemplo anterior, si la Constitución Nacional dice que debemos usar chaleco y en los tratados internacionales dice que también debemos usar pantalón, solo las leyes nacionales podrían legislar sobre los colores, pero no cambiar la indumentaria. No va a poder decir una ley nacional de que podemos usar pullover y una ley nacional ya no va a poder decir que tenemos que usar short, porque ya se fijó que tenemos que usar pantalón largo. Así que para entenderlo en esta cuestión, todo ordenamiento que se dicte posteriormente tiene que ajustarse a la punta de la pirámide, en esta ocasión para Argentina, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Cerrando, Boco, sí, la señor, ley que salga en el Congreso ahora y todas las leyes, como regla, tienen que ajustarse a la punta de la pirámide. Para concluir, ¿quién hace el control? Porque usted, Boco, puede decir, no, para mí sí se ajusta, porque esto es un ejemplo para que quede bien claro, pero hay veces que hay son ciertas... mucho más confusos, mucho más grises. Mucho más grises. Claro. Bueno, ¿quién es el que dice eso? ¿Lo dice el presidente? No. ¿Lo dice el Congreso? No. Tampoco. El control de constitucionalidad, así se llama, hace la justicia, ¿verdad? lo hace la justicia. Los jueces son los que agarran las normas y dicen, a ver, esta ley nacional sí se ajusta a la Constitución, esta no se ajusta a la Constitución. Y una cuestión que no es menor, es en un caso concreto. O sea, va un ciudadano común con su carpetita y le dice, señor juez, fíjese, ¿esta norma es constitucional o no? Porque yo tengo este determinado problema. Porque si no, si fuese así, si los jueces fallan en abstracto, como se dice en la justicia, o sea, sobre todas las normas sin que ningún ciudadano vaya con la carpetita, ¿quiénes legislarían? Los jueces y no los legisladores. Entonces, los jueces solo van a hablar de la constitucionalidad cuando se le presente un caso en concreto. Perfecto, caballero, clarísimo. Bueno, lo tenemos al gran Ricky Vázquez desde Moscú. Sí, está ya ahí. en este momento Fíjese. nos sumamos a Hola, Diego. Ricky. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Está viajando, mira. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien por allí? Edu, Caro, Joel, ¿cómo andan? Qué bien se te ve, Ricky. Fantástico, Ricky, se lo ve. Bueno. Muy Me ordenado, alegro que se pelito vea bien. corto. Bueno, Claro, ¿qué se cuenta? ¿Qué se cuenta, amigo, en esta primera impresión que desde Moscú? Bueno, la verdad que estamos muy bien. Por primera vez estamos llegando a Moscú, increíblemente, porque llegamos ayer, luego de 40 horas de vuelo. Y bueno, ahora recién estamos yendo por fin a la Plaza Roja, algo que queremos conocer, ¿no? Queremos mostrarle también a la gente. Hasta ahora no hemos hecho nada de eso. Y bueno, hemos estado cerca de la selección, hemos ido 2 días a Bronici, a ver qué pasa con el equipo de Alejandro Sabela en lo que es estrictamente deportivo. Pero en lo que refiere a Rusia, el ruido espero que no tape nada, porque es muy fuerte el subte. Pero decíamos, en lo que se refiere estrictamente a Rusia, un país con una cultura realmente muy particular, cero chance de hablar en inglés, cero ayuda en ese sentido, así que todos los días con el Google Translator en la mano que nos ayuda y mucho. Todos los días una experiencia distinta. Ya he visto en las redes anoche que tenía alguna dificultad para conseguir con el Uber para llegar hasta el alojamiento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Incluso hay veces que lo que es increíble, hasta ellos mismos no se entienden. O sea, ellos se hablan por teléfono y no se entienden. Y después con algunos, tenemos particularmente un argentino, un cordobés que vive aquí en Moscú, que lo que nos decía era muy cierto. Ellos te gritan cada vez más como si gritando uno les pueda entender. Así que bueno, hay que tener mucha tranquilidad, pero estamos bien, nos ayuda mucho internet. Yo no sé qué habrá sido de la vida de aquellos que vinieron antes acá, cómo se la habrán arreglado, pero hoy uno tranquilamente, por ejemplo, algo que no sabe cómo se llama, le saca una foto y hasta de la foto misma Google logra traducirse. O sea que es una bendita solución. Ricky, estoy acá con un viejo conocido suyo, un compañero de ruta suyo. ¿Cómo andás, Ricky? ¿Cómo te va? Decías que estabas ahí cerca de la selección. ¿Cómo se puede vivir eso? ¿Cómo se vive los alrededores de la selección entrenando? Bueno, la selección, Diego, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. ¿Cómo andás? Vos sabés que la selección está en un lugar soñado,
estamos a unos 40, 50 kilómetros de Moscú. Es decir, yo voy a hacer un paralelismo, es como si estuviéramos, no sé, en Cosquín, por ejemplo. Claro. Entonces tenemos que tomarnos un taxi hasta el metro, que el metro nos trae más cerca del centro de Moscú. O sea que la selección está en un retiro espiritual, en un lugar soñado, un camino que no tiene salida, que no tiene alternativas, y del otro lado del río, cual si fuera una isla construida especialmente para la selección. Bueno, en ese lugar está entrenando el equipo de Sampaoli, que por suerte, después de tantos años polémicos del AFA, estos 4 años, hoy el centro de la escena ha sido de nuestros amigos españoles con Lopetegui y la designación de Hierro como entrenador, luego de esta historia del Real Madrid Gate, ¿no? Un escándalo, Así ¿no? que impresionante, impresionante. Acá todos, periodistas italianos, brasileños, los que estaban en la puerta del predio de Argentina con Bronizzi, cuando pasó lo de Lopetegui, levantaron los bolsos y Messi dejó de ser noticia para dirigirse a ver qué pasa con las otras selecciones. Totalmente. Pero después, en el ámbito estricto de la selección, un lugar soñado, como te contaba, Diego, muchos argentinos que llegan, muchos sin entrada y que han venido de diferentes maneras, haciendo dedos, viajes por Europa, vendiendo pulseritas, literalmente vendiendo pulseritas. Y bueno, y ahí están, a la espera de que algún alma caritativa salga del predio y les diga: estas entradas son para ustedes. Totalmente. Bueno, esta mañana Pastor, escuchen a mí, Pavón y Dybala estuvieron haciendo de la suya arriba de un carrito de golf también en el entrenamiento, cuando fue abierto para la prensa. Vi la foto, manejaba Pavón. Claro. Pavón manejando ahí el volante. Sí, bueno, cosas que por ahí particularmente no las pudimos observar, son 15 minutos, después surgen muchas imágenes de diferentes vistas de los colegas o también de otras cosas. Bueno, miren, en vivo, disculpa, ya te termino de contar, nos vamos a bajar del subte, porque estamos llegando a la Plaza Roja. Muy bien. Acá tenemos que hacer una combinación. ¿Verdad? No corten, hagamos esto que está bueno. Total que siga un rato más, no creo que señora Ayasa se enoje. Se te cayó un ticket. Para ver. Ah, Bueno, está en el subte en este momento. Claro, está haciendo ahora, está haciendo combinación. Exacto, tenemos que hacer combinación para ir a la Plaza Roja. No me digan que esto no es entretenido. ¿Ah? Sí, Bien. sí, totalmente. Está muy bueno. Bueno. Justo, claro. Puede ahí- pasar porque está pero además bajo está tierra. abajo, lógico. Sí. Va y te viene. quedás sin wifi, nene. Claro, ese es el riesgo de todo esto. Totalmente. Bueno, Pero ya retomaremos seguramente el contacto en tu programa y seguramente avanzarás sobre la formación de la selección, sobre... Sí, sobre el escándalo en España. Sobre el escándalo de España. Algunos en Argentina dicen, pero qué bien que hicieron. Pero De ahí esto se me da sabía, culpa al bueno. comienzo del programa. Bueno. El sapo que dice. Pero hay muchas cosas para charlar. También están jugando los murciélagos en el Mundial de Fútbol para No Videntes. Empataban 1-1 hasta recién en los cuartos de final frente a Inglaterra. Hay cordobeses, ahí está Vélez, está también Luquita Rodríguez. Así que ¿Lucas Rodríguez todavía juega? Sí, también todavía juega. Y hoy tenemos la presencia de Gastón Rebol. Acá. El cordobés que juega en los El Pumas rugby. 7, con 300 partidos en los Pumas Por 7. extraordinario. Así que vamos a charlar con él. Bueno, gente, un placer haber Un estado gustazo. esta mañana con ustedes. Fresca mañana sobre Córdoba. Lo veo con remerita. Cuidado abajo, ¿no? que Mucho está de moda, le frío. podemos llegar a tomar el programa mañana, tenga cuidado. Pero con todo gusto. Me hicieron los chicos, bueno, nosotros vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer. chicos? El Manuel Belgrano está siendo tomado en este momento. Ah, por los alumnos. cierto, que tomaron el Manuel Belgrano. Bueno, eso de las tomas merecería un debate para un programa, ¿no? Yo hago el Tome ejemplo el de eso programa. y yo tomo el programa de usted Pero mañana. con todo gusto, pero con todo gusto. Usted siempre es bienvenido. Gente, nos reencontramos mañana. Fuerte abrazo. Hasta mañana.